Fíjense, lo que nos dijo Oropesa, ¿eh? Qué sinvergüenzas, amigos, los paniaguados. Compraron barcos por 80 millones de euros. Compraron acciones de astilleros españoles que estaban en quiebra. Fíjense cómo rescataban a empresas en quiebra. Perforaban pozos que no eran redituables a futuro, o sea, tenían petróleo para un año y ya. Perforaban pozos y pagaban una millonada por estas perforaciones. Hay un gasoducto, amigos, que está de adorno. Yo me imagino que nada más las ratas pasan por ahí, porque no conduce gas. En 5 años dijo Oropesa que nunca transportó gas. ¿Y saben cuánto se pagaba? 4 millones de dólares. 4 millones de dólares por transportar un gas inexistente. Vean nomás lo bandidos, ¿eh? Claro, estas no son investigaciones para Lord Montajes. Estas investigaciones no las comparte Denise Dresser, ni López Dóriga. Un gasoducto, amigos, que nunca transportó gas. Pero sí se pagaba. 4 millones de dólares. Esto dijo Oropesa. Vamos a escucharlo. Es bien importante, amigos. No, es que no hagan caso. No hagan oídos sordos. No se hagan los cieguitos. Tenemos que saber el meollo del asunto por el cual no quieren apoyar la reforma eléctrica de AMLO. Escuchen con atención. Fue unos astilleros en España, en Vigo, en España, que estaban prácticamente en bancarrota, estaban cerrados, y en alguna visita que hicieron las autoridades mexicanas, decidieron rescatar esos astilleros que estaban cerrados, estaban quebrados, y para ello compraron el 51% de las acciones de esos astilleros. Se le invirtió dinero mexicano de parte de Pemex, pero no alcanzaba para echar adelante la actividad de los astilleros. Entonces se les encargaron construir unos barcos para prestarle servicio a Pemex. Se les llama floteles porque son unos barcos muy grandes con capacidad para 600 personas, para que duerman 600 personas, que prestan servicio en las plataformas, sobre todo en Campeche. Y se encargaron estos floteles, se construyeron. Cuando se terminaron de construir los floteles, resultó que Pemex no los requería, no los necesitaba. Se les habían encargado nada más para darles el negocio, para darle viabilidad a los astilleros, y entonces se decide que había que venderlos porque no se requerían. Lo curioso del asunto es de que estos barcos, que habían costado cada uno de ellos alrededor de 80 millones de euros, pues cuando se ofrecieron en el mercado, nadie quería pagar arriba de la mitad de lo que le habían costado a Pemex. Entonces, no solo fue un tema de que se les dio dinero, se les compraron acciones, sino que se les dio un trabajo que se cobró a un sobreprecio, y al final del día la empresa siempre producía pérdidas. Pemex nunca ganó un solo centavo. No solamente fue la compra de acciones, sino una cantidad de dinero que garantizaba los trabajos que hacían los astilleros y que estaba respaldado por Pemex. Y esa negociación en esta administración, presidente, la concluimos. Logramos recuperar el precio, el dinero que habíamos invertido en las acciones y lo que teníamos respaldando como garantía los trabajos de esa empresa,
pero fue indudablemente un pésimo negocio para Petróleos Mexicanos. Como ese, muchísimos, caso que comentaba el presidente de Repsol, pues fue una serie de proyectos para extraer gas en la cuenca de Burgos. Eran contratos que en aquel entonces le daban todas las ventajas a la empresa Repsol, una empresa española, que al final del día perforaron miles de pozos que no tenían mayor duración, eran pozos que se perforaban, duraban produciendo muy poca cantidad durante muy pocos meses, pero el negocio no consistía en perforar para extraer gas, sino en perforar para darle utilidad a la empresa, porque ésta cobraba por la perforación de los pozos. Al final del día, pues no fue exitoso ese proyecto y hoy día pues ya conocemos la historia. Pemex importa gas. Por cierto que derivado de esos proyectos de producir gas en esa zona, presidente, cuando llegamos nos encontramos con un contrato que tenía Pemex con una empresa que había construido un gasoducto de Poza Rica a la refinería de Tula, y ese gasoducto pues evidentemente era para transportar gas. Cuando nosotros nos enteramos de esto, preguntamos que si cuánto gas se traía de allá, y resultó que no se traía nada de gas, y preguntamos que si desde cuándo no se traía gas, y la respuesta fue que nunca se trajo gas. A estas alturas habían transcurrido 5 años de que se había construido el gasoducto. Era un pago que se hacía del orden de 4.2 millones de dólares, alrededor de 100 millones de pesos mensuales, que se pagaron durante 5 años por no transportar absolutamente nada. Y esto se hizo en la lógica de que se iba a producir mucho gas en esa zona. Nunca se desarrolló el proyecto, no hubo producción, pero sí se construyó con un privado el ducto, y durante 5 años estuvimos pagando esas cantidades. También desde el principio de esta administración el presidente nos dio la instrucción de suspender los pagos, de cancelar ese contrato, y hoy día pues ya no está en vigor. Pero bueno, infinidad de asuntos. Escribe un libro. Pues ahí está, amigos. Durante 5 años estuvieron pagando 4.5 millones de dólares para comprar gas. Pero nunca llegó el gas porque nunca se transportó el gas. Compraron barcos por 80 millones de euros, que equivale casi a 80 millones de dólares. Fíjense nomás todo el robo y el saqueo que hicieron y no nos dábamos cuenta.